un examen intermedio, ¿no? Ya saben que hay un final, pero están ¿cómo le llamamos? A los exámenes parciales. Y esta porción de la muerte de Lázaro viene posterior a el abrir los ojos del ciego, ¿sí? Al entender que las ovejas de Jesús oyen su voz y ¿qué hacen? Le siguen, y veíamos la semana anterior que era seguir a Jesús y es escucharlo y hacer de acuerdo a lo que él dice, no solamente decir, ah, sí, sí, te escuché Jesús, ya te entendí Jesús, sí, ay, sí, sí, el otro día también me lo dijiste, ya no me lo repitas, ya lo sé, lo platicamos, ¿no? ¿Cuántas veces Jesús, cuántas veces Dios te ha dicho algo? Es, ay, ya te entendí, pero no hacemos nada. ¿Somos de sus ovejas? ¿O solamente estamos revueltas entre las ovejas de Jesús y escuchamos también, pero no queremos hacer nada? Ojo, porque de eso depende tu seguridad eterna, no del que hagas, sino que las ovejas de Jesús responden a lo que Él dice, ¿sí? No de lo que hagas, porque no puedes ganar la vida eterna. Eso es gratis, es un regalo, es por gracia, no por obras. Más en la respuesta es cómo se ve realmente un creyente. Por sus frutos los conoceréis. Entonces veíamos esa porción, ¿no? Él es el buen pastor, dice, mis ovejas oyen mi nombre, yo las conozco por su nombre, oyen mi nombre y me siguen, yo las llamo fuera, las llevo a pastos verdes y a sus ovejas. O sea, las que no son sus ovejas, pues pueden escuchar a alguien allá hablando y gritando y diciendo algo, ¿no? Y ya, es todo. Y recuerda esto, también habla Jesús que a veces vienen cabritos entre las ovejas. Y aunque se parecen, pues no mucho, pero o sea, aunque se parecen, de todos modos no son ovejas. Pero viene esta prueba, y esta prueba a través de una situación fuerte, porque yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido o personas que amamos que hemos perdido, sí, que quisiéramos volver a ver o que nos dolieron o que pasó algo fuerte en nuestra vida, ¿no? En alguna etapa, puede ser un hermano, puede ser los padres, puede ser alguien, el esposo, la esposa, puede ser alguien. Pero he ahí el tema de estar seguros en Jesucristo. El tema de ser ovejas de su prado, porque Él nos saca del redil, ¿recuerdan? Él entra por la puerta, dice, el que no entra por la puerta no es el pastor, sino es el ladrón, es aquel, perdón, el salteador, el ladrón y salteador, ¿sí? Y el que sí entra, a veces entran algunos por la puerta, pero son los asalariados, que tampoco, sino aquel que se hace responsable de la oveja. Entonces, les digo, llega este punto, ya entendimos, diría Jesús, ha pasado un año desde que abrió los ojos del ciego, estaban terminando unas fiestas que son posteriores a la Pascua, y aquí habla un poquito más adelante que está cerca la Pascua nuevamente, un año después, ¿sí? Pero es una prueba, y habla, le enfermó Lázaro, dice este primer versículo, y creo que la mayoría de nosotros sabemos quién era Lázaro o qué pasó con Lázaro, ¿sí? Tal vez no hemos leído la historia de algunos, tal vez no la han leído algunos, pero sabemos que se trata de aquel al que resucitó Jesús. Ahora les pregunto, ¿es la única resurrección que hay en la Biblia? Digo que acción de resucitar, no. Como que de quién se recuerdan ustedes? Menciónenme alguno. La- el que estaba, cuando estaba Pablo predicando, la hija de Jairo, ¿quién más? También un joven que llevaban ya a sepultar, ¿quién más?
En el Antiguo Testamento, sí. Y la hija de Jairo. Ajá. Eh, Ujú, exactamente. Todos estos fueron resurrecciones en la Biblia. Dice, ah, caray, yo nomás sabía de Lázaro. Pues hay que leer la Biblia. ¿Sí? Es más, busca en Google y te aparecen todas las resurrecciones y te vas a leer los pasajes, pero lo ideal es que leas todo. Ahora, ¿serían las únicas resurrecciones que sucedieron? En el nombre de Jesús, de Jesucristo, han pasado que tantas cosas. El tema aquí no es que pueda resucitar un muerto, sino que esos muertos, a final de cuentas, resucitaron para volver a morir. Jesús es el único que resucitó y está vivo, ¿sí? En la condición de resucitado. Pero es un tema importante porque a través de alguien que ama a Jesús, de gente que ama a Jesús, les enseña a confiar de la manera que viene por años diciéndole a estas personas, a sus discípulos, ¿sí? Y por lo mismo es que les pregunto, como seguidor les he preguntado, ¿qué hace un discípulo? Se, disip- se disipula, aprende de Jesucristo, aprende de caminar con Él. Efesios capítulo 4 nos dice que Él mismo, Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, estableció profetas, evangelistas, pastores, maestros. Él los ha establecido, porque de repente digo, no es que mi maestro, mi pastor es Jesús. Sí, también el mío. Pero Jesús establece un orden en su iglesia para poder entender estas cosas. Y es como el tema del matrimonio, ¿no? En cuanto a escuchar y responder, porque es lo que vamos a ver hoy. Murió Lázaro y qué es lo que hacen todos los demás, los discípulos que van con él, los que deben estar viendo qué es lo que va a hacer Jesús, qué va a cómo responde a esta situación. Bueno, como en el matrimonio. Si nos vamos a Efesios capítulo 5, le da una instrucción a la esposa y le da una instrucción al esposo, Dios. Pero la esposa de repente dice, ¿cómo me voy a sujetar a ese hombre si ve nada más como es más ni creyente es? Y nos ponemos a buscar ahí en toda la Biblia, sobre todo en esa parte de Efesios, cuál es la cláusula donde dice, no aplica si pasa esto. Le buscamos y le buscamos y le buscamos y le buscamos y no encontramos. Oh. Y la mujer, bueno, y el hombre, amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, bueno, a su esposa, a su mujer, como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Dice, pero, oye Dios, oye Jesús, y otra vez ponte a buscar la cláusula que diga, a excepción de que tu mujer sea esto, sea lo otro, haga esto, haga aquello. En ningún lado lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no es una responsabilidad condicionada a lo que haga la otra persona. Es una responsabilidad que nos da cada uno en particular para hacer a la otra persona. ¿Sí? Y no es el tema de estarle recordando qué es lo que hace bien o qué hace mal la otra. No, no. Va a dar cuentas cada uno a Dios de lo que va a hacer. Entonces, un discípulo se disipula y aprende qué es lo que tiene que hacer él, no que le tiene que estar embarrando en la cara a los demás. ¿Por qué? Porque desde ahí vamos pecando. No vemos la viga por estar queriendo quitarle la paja a todos los demás, ¿no? Y es ahí donde les dice, bueno, aprovecha esta situación. Jesús sabía que iba a pasar con Lázaro y en qué momento iba a suceder. Pero yo les digo todo esto para entender como discípulos que debemos ser, cada uno de nosotros. Cómo ver todo lo que se presenta en la Biblia, todo lo que escuchamos aquí, lo que leemos nosotros, lo que cuando oramos y no nos responde Dios o nos responde por qué sí, por qué no, y por qué es un tema de entender, aprender de Él, conocerlo, pero ser discípulos.
¿sí? Ser discípulos, ir al mundo y hacer ¿qué? Discípulos. No solamente, acuérdense, no convencer, hacer, ¿cuál fue la palabra? Hacer, ahorita se las digo, no recuerdo exactamente el juego de palabras, pero se los voy a mencionar. Pero aquí a través de esta situación fuerte, eh, Dios nos va a mostrar varios puntos, varios temas importantes que hay que ver. Primero, lo puse aquí como título, que este punto se encuentra en el versículo 27, lo dijo Marta. Marta lo expresó de esta manera. ¿Cuál Marta? La hermana de María, la afanada, Marta la afanada, ¿sí? Eh, sí, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Dirían perdón, a veces ando un poco más, dirían, entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Si lo has creído y lo puedes repetir. Y yo te diría, no es que lo repitas, es que lo vivas, lo hagas cada día. Creer en Él. ¿Qué ha creído? Ahí vamos a ir. Primero se manifiesta una prueba inesperada, ¿no? Le avisan a Jesús, está a cierta distancia considerable, le avisan que está enfermo. Lázaro de Betania, en la aldea de María y de Marta, su hermana, hermanas de Lázaro. eh, Como referencia en el versículo 2 nos dicen que María es quien ungió los pies del Señor, al Señor con perfume y enjugó los pies con sus cabellos. Eso es como referencia, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero esto es una referencia. Entonces estas hermanas se envían a decirle a Jesús, el que amas está enfermo. Y pues no tiene gripa seguramente, porque si no, pues entre días se le pase ya, ¿no? Su tecito y ya está. Sino algo serio es lo que está pasando y por eso es que le mandan a buscar a Jesús. Seguramente con el fin de que realmente vaya y lo libre de las consecuencias de esta enfermedad. ¿Sí? Porque mal que bien, tal vez no todos somos médicos, pero muchos sabemos cuando algo está grave en la casa. Que a veces somos negligentes es otra situación, pero sabemos cuando pasa algo grave. Y ellos lo estaban viendo así. Entonces, Jesús cuando escucha precisamente esto, manifiesta la intención de esa situación. Y nos da un ejemplo de que cualquier situación en tu vida y en mi vida tienen un propósito, como hijos de Dios, tienen un propósito en nuestro carácter, en nuestra fe, en nuestro caminar con Dios. Dice así el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. ¿Qué pasó después? Se murió Lázaro. Bueno, dice aquí, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Recuerdan el ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Esto es para que la gloria de Dios, para que el poder de Dios, para que Dios se muestre, ¿sí? Podemos echarle la culpa a todo y mira lo que me está pasando. Estamos en pecado, estamos abiertamente haciendo lo contrario a lo que Dios nos ha pedido y quejándonos porque mira todo lo que me está pasando, Dios. No, pues te lo buscaste, pero con ganas. Muchas veces no lo dice así, nos lo muestra así. Que no lo queramos reconocer y a veces nos da hasta pena entendiendo que Él ve todo, que Él sabe todo, que Él conoce mi corazón. Dice, es que Dios conoce mi corazón hasta lo más profundo. Eso no es consuelo, eso es hasta de dar miedo. ¿Sí? Porque por un lado es que Dios conoce mi corazón, pero ¿qué hay en mi corazón? ¿Por qué uso esa excusa? Porque la mayoría de las veces es una excusa. Cuando hacemos algo malo y nos lo hacen ver, es que Dios conoce por qué hice esas. Ajá. Sí, exacto.
Por eso no hay justificación. Tenemos que decir, pues, perdóname, Señor. Pero esta enfermedad, dice, no es para muerte, punto. Les manifiesta, esto es una prueba del Señor en la que Él se va a manifestar con poder. Y son cosas que no esperamos de repente, ¿sí? Porque pues, tanto lo platicamos, por lo menos yo, ¿no? Que, ya estoy con Dios, todo va a ir bien. Que levante su mano el que diga que todo le ha ido bien después de ser cristiano. Como digo, como él hubiera querido, como tú hubieras querido. Ahí una vez sí la levantó la mano a alguien y digo, ¿en serio? Bueno, Señor, la excepción que hace la regla, si es que es excepción, ¿no? Pero tampoco estaban las cosas tan bien. Entonces, es a veces no sé, a veces nuestra forma de ver las cosas como que no concuerda con la realidad. Pero la realidad está aquí en la palabra. Y ahí es donde vamos a verla. Llamaba Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Le mandaron llamar, tu amigo, el que amas, está enfermo. Sí, no, no es para muerte. Después voy. ¿Qué pensarías de Jesús? Él lo dijo antes. O sea, caminan conmigo, vienen conmigo, están aprendiendo, están viendo todo lo que hago. Esto es para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. ¿Lo crees? Bueno, oye Jesús, ¿por qué no vamos? Si te acaban de decir que está enfermo. ¿No te acabo de decir para qué es esta situación? Pero es que si te mueves más rápido, pues también vamos a ver la gloria de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos y por lo general no concuerdan con nuestros tiempos, pero son perfectos. Okay. Nunca llega tarde, nunca ha llegado tarde Dios. Pero si Él hubiera llegado antes, nunca ha llegado tarde. Él tiene un propósito que nosotros no vemos. Pero sí nos muestra nuestra condición de fe cada día en Él mismo. Y eso es lo que quiere Él que veamos, cómo está nuestra condición de fe, porque Él la conoce. No es para verla a Él, a ver cómo está hoy Miguel. Le voy a poner una pruebita. Aquí va una prueba económica para ver cómo se siente. No, Él sabe cómo está. Te va a mostrar a través de esa prueba. Caray, yo pensé que ya estaba más seguro en el Señor, pero creo que necesito buscarlo más, confiar más en Él y entender que ni siquiera estas cosas me van a mover de su amor. Punto. Seguir adelante, seguir adelante. Una prueba fuerte, eh, pero pasa algo curioso en el versículo 8, porque les dice Jesús en el 7, vamos a Judea otra vez. O sea, ya, ahora sí vamos a ir a buscarlo. Pero le dicen los discípulos, porque son discípulos, pero también, o sea, saben lo que está sucediendo. Rabí, maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. ¿Qué le dijo Jesús? No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y a mí me costaba trabajo entender esta porción, pero si lo estudias bien, si lo ves bien en todo el contexto de lo que está pasando, es las cosas que Dios quería que Jesús hiciera, así como las que quiere que sus discípulos, sus hijos, hagan, se tienen que hacer. Oye, pero ¿qué me van a tratar? Me van a decirme, donde la verdad se expone, Él se encarga del resultado. Que te van a apedrear de nuevo, Jesús no fue apedreado de nuevo. Ni siquiera lo detuvieron ahí, ¿sí? Es simplemente, es de día, el Señor alumbra, Dios está con nosotros, somos la luz del mundo, ¿no dice así la palabra? Tenemos que seguir adelante con lo que tenemos que hacer. Pero aquí Él es lo que les está diciendo. Sí, procuran apedrearme, pero esta es la obra que se tiene que hacer. Tenemos que seguir adelante.
Y les dice también, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y ellos dicen, no, pues si ya duerme, pues ya se está recuperando, ¿no? O sea, el concepto básico de cómo se solucionan los problemas o las enfermedades, ¿no? Eh, eh, Dijeron entonces sus discípulos eso, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dice claramente, como a veces no queremos escuchar, Lázaro ha muerto. No puede ser. ¿Cómo te lo digo para que lo entiendas? No es el proceso normal de la vida. Si sabes que vamos a morir, ¿verdad? Que nuestros hijos van a morir. Si Jesucristo no viene antes, ¿qué es lo que va a pasar? Pero el aferrarnos a la vida tal vez es porque no entendemos la salvación en Jesucristo como para entender que tenemos vida eterna en Él. No morirá eternamente. Pero dice, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Muchas veces, fíjate en Marta, porque ustedes conocen más o menos esa historia, ahorita lo vamos a ver. Muchas veces, cuando estamos en el evento, en la situación, es cuando lo vemos más probable que la obra de Dios se manifieste, que como que no creemos que Dios vaya a hacer algo milagroso a través de una situación que estoy viendo, es que pues ya pasó. Ahí mi dolorcito de la espalda, por ejemplo. El que sabe se dio cuenta. De un momento a otro, yo no sé a quién escuchó, si nos escuchó a todos orando, Señor, pero de un día a otro, después de más de una semana, desapareció. Pero así, o sea, ni cuenta me di. Y no me dejaba estar parado. Aquí ya no podría estar aguantando. Pensé en hasta subirme el banco. Me habían sugerido desde la semana pasada subir el banco. Pero así es, pero a veces no lo creemos, por lo mismo de que estamos viendo lo que está pasando. Dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Ya murió, pero vamos a ver qué es lo que va a hacer Dios. Y aquí me gusta de por una manera cómo veo a Tomás. Si ustedes recuerdan quién es Tomás, hasta que yo no vea y yo no toque, entonces yo no voy a estar convencido, no voy a creer. Fíjate lo que hizo aquí también, no sé si lo habías visto antes. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos pues también nosotros para que muramos con él. O sea, lo van a apedrear a él y él nunca les dijo nada, no nos van a apedrear, pero pues vamos para que muramos con él. Pero fíjate algo importante en el carácter de Tomás. No dijo no vamos, no dijo yo aquí me bajo, no dijo, oigan, no inventen, vamos a convencerlo y decirle, no, pues si el maestro quiere que vayamos, pues si todos tenemos que morir, pues vamos a morir con él. O sea, no lo dice animado, lo dice desanimado, ¿sí? Pero sigue adelante. O sea, no es el tema que todo el tiempo vamos a estar como que muy saltando de gusto y felicidad para caminar con Jesús, porque a veces vemos las situaciones complicadas, pero sí el hecho de seguir adelante, seguir hacia donde Él nos está llevando, ¿sí? Y a veces va a ser así, Dios, es que sí temo lo que va a pasar, pero dice, pero confía en mí y confío en ti. Vamos adelante. Me gusta esto, porque Tomás tampoco dijo, no voy a creer nunca en nada, digo, hasta que yo toque, bueno, ya quería cerciorarse de que fuera real, ¿no? Y se cercioró y Dios también lo usó a él. Pero a veces no es fácil seguir a Jesús. Y llegamos al versículo 17 en esta porción que leímos hace unos momentos. Y
Jesús dice, halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos se habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Parece ser que eran muy conocidos y amados también, sí, igual que Jesús los amaba. Entonces, cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Las dos qué diferentes, ¿no? Si recordamos otra vez la porción de Marta y María, 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 afanada tú. Digo, Marta, Marta, afanada tú y María, ella eligió hacer lo correcto, lo que debía de hacer, estar a los pies, escuchando la palabra, escuchando a Jesús, qué buenas nuevas tienes, aprender, el discípulo busca estar con Jesús. Y Marta sale rápido y decimos, bueno, viene a recibir a Jesús. Salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, sí, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y sabría Marta que también había llegado Jesús? ¿Sabría también Marta? Digo, María, perdón. Seguramente sí, pero ella se quedó en casa. Estaba atendiendo ahora ella a los que iban a darle las condolencias, ¿no? Y Marta dijo, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Un poquito distorsionada el mensaje, ¿no? Porque dice, pastor, ahora sé que todo lo que tú pidas a Dios, te lo dará Jesús, que sí es verdad. Lo que Jesús pedía, eso le daba, pero Él nos enseñó que nosotros pidamos en su nombre a Dios. ¿Sí? Entonces Él está esperando que pueda hacerle el milagro a ella. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y otra vez la prueba, los discípulos seguramente alrededor de él. ¿Cuántos? 12, no, muchos más. ¿Qué pasa? Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Así lo entendí. Y créeme, seguramente tú y yo hubiéramos estado en la misma situación. Porque si no habíamos visto una resurrección, pero habíamos escuchado la enseñanza solamente, esto no es, te puedo resucitar y te quiero que resucites a mi pariente que está aquí tendido. No es, mira, va a resucitar, pero va a volver a morir. Yo lo que vengo a darte es vida eterna. ¿Sí? Aquí podemos hacer eso. A Dios no se le dificulta eso. Dios no tiene ningún problema con resucitar cada vez que se muere alguien. El problema es que van a volver a morir, porque no es la resurrección de los muertos, no la resurrección eterna, no es para estar habitando ya con Él para siempre. Esa es la diferencia. Entonces, yo sé, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué más? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí se pudo haber quedado, ¿eh? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué le estaba diciendo de Lázaro? Lázaro está vivo, pero tú lo quieres ver caminando. Pero Lázaro está vivo. Él cree en mí. Aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, el que está vivo, no solamente ahora el que muere y cree en él vivirá, pero también el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aunque mueras físicamente, no vas a morir eternamente. ¿Qué es lo importante? ¿Sí? Pero se me viene a la cabeza, ¿no? De repente digo, ¿cómo ejemplifico esto? Pero ¿cómo es el ser humano? Para entender estas cosas, digo, por ejemplo, tengo un trabajo que no me gusta, la paga no es la mejor, pero ahí está, de alguna manera voy saliendo el día y me ofrecen otro, mucho mejor, paga, mejores condiciones,
pero tengo miedo dejar el otro porque ¿qué tal si el otro después no funciona o no sucede y pierdo esto? Entonces mejor me quedo con lo poco que tengo. Digo, bueno, pensando como cristianos, ahí podríamos tener un tema de, bueno, y confía en Dios y Dios está abriendo la puerta, es de acuerdo a Él, pero no ese es el punto. El punto es, me quiero aferrar a esta vida como si fuera lo único que hay, como el ateo, el incrédulo, que cree que esto es todo lo que va a suceder. Por eso le da rienda suelta a lo que quiere y hace lo que quiere y vive de una manera en que definitivamente se está apartando cada día más de Dios. ¿Sí? El Señor no es su Señor, simplemente porque no creen, no ven en la vida eterna porque ni creyentes son. Lo triste es que hay muchos hermanos o que se dicen hermanos que viven igual, como si esto fuera lo más grande que van a tener en su vida, sin entender que viene la vida eterna y que la podemos gozar desde hoy o podemos descansar o simplemente esperar en Jesucristo, confiados en Él. Es, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto le está pasando a Lázaro y se lo está diciendo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice todavía, Marta, ¿crees eso? ¿Crees esto? Lo que te estoy diciendo, ¿lo crees? Y nos lo dice a todos, ¿eh? ¿Lo crees? Porque no queremos que la gente se vaya. Bueno, tampoco es de empujarlos, ¿no? Pero es de entender que es el proceso normal. Hay un proceso normal. Va a suceder. Aquí lo importante es que eliges, ¿sí? ¿La vida eterna o la muerte eterna? Pero no la muerte eterna así sepultadito con tierrita, no, sino el dolor eterno ardiendo, sufriendo eternamente, apartado de Dios. ¿Qué eliges? Eso es lo que le está diciendo a ella. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. ¿Recuerdas que también es Él? En el capítulo 14 lo dice, ¿no? El camino, la verdad y la vida. Pero también es el Hijo de Dios, también es el pastor, el buen pastor, también es... Sí, exactamente. Todo lo que te acuerdes, Él es. Le dijo como respuesta a María, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Entonces, de nuevo, entonces, pero esto que hacía con uno, ¿recuerdan? Lo hacía para que todos los demás escucharan, ¿sí? Como aquel día, aquel evento también de la mujer adúltera también. Pues el pueblo completo estaba ahí, todos sus discípulos, todas las personas que después fueron encargados de llevar el evangelio y vieron cómo simplemente con un tema legal todos dejaron en paz a aquella mujer. Esto es lo que tenemos que buscar en el Señor, la justicia, sí, la misericordia, habitar en Él. Por lo general, queremos cosas más carnales, queremos que nos emocione, nos anime, pues, y no es un animador. Dios no es un animador. Y el hecho de que estamos, el no creyente o el incrédulo está en riesgo de terminar en el lago de fuego junto con Satanás, no es como para estarnos divirtiendo en la iglesia todo el tiempo, ¿sí? Hacemos de repente algo como para romper el hielo, decir alguna frase como, ah, tal vez a veces no para todos chistosa o algo así, pero no es para hacer chistes, no es para hacer comedia y no es para hacer reír o motivar a nadie, sino a dejar el pecado y mantenerse en la luz, mantenerse en la santidad, ser santos como yo soy santo. Así lo dice Dios. Todo lo demás
Son cosas que nos enseñaron, pero que no son bíblicas. Hay que tener cuidado con eso. Porque esto es lo real, está en el tema de la muerte de Lázaro. Y habiendo dicho esto, llama a María, ahora sí, que María venga. Y llegan y le dicen, María, María, el maestro está aquí, te llama. Y ella cuando oyó esto, se levantó deprisa y vino a él. Como lo hizo desde el primer día, cuando, digo, como el otro ejemplo donde la vemos sentada a los pies de Cristo. Va en cuanto Jesucristo le habla. Jesús no había encontrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allá. Y otra vez, ¿qué ven en nosotros los incrédulos? También desesperanza, desánimo, dolor, bueno, hay dolor y hay tristeza también en el creyente, por supuesto que sí, pero obviamente es diferente a aquel que no tiene esperanza, ¿sí? Y el Señor es nuestro consolador también. Segunda de Corintios, capítulo 1, Él es quien nos consuela a todos, Padre de toda consolación. Él está ahí para eso, pero va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, ¿qué fue lo que hizo? Se postró a sus pies. Marta no se postró a sus pies. Marta si hubieras estado aquí, María le dijo lo mismo, pero ella se postró a sus pies. Ella reconoce quién es Él completamente, ¿no? Las dos entienden, pero ella humildemente se postra nuevamente a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Lo mismo. Y seguramente le ha de haber contado lo mismo. No dice aquí, le ha de haber hecho los mismos comentarios Jesús. Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. ¿Y qué sucedió? Y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Dijeron, Señor, ven y ve. Y este versículo sí te lo puedes aprender. O sea, Juan capítulo 11, versículo 35, ¿qué dice? Jesús lloró. Ya si no te aprendes este versículo, ¿qué podemos hacer? Jesús lloró. Dos palabras. Dijeron, entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Bueno, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús en el cuerpo mortal experimentó todo lo que de un ser humano puede experimentar, hasta el dolor que vivió al final, ¿sí? Cuando lo flagelaron, cuando la espina, cuando lo clavaron, todo hasta el momento de su muerte. La asfixia, la desesperación, la angustia cuando iba camino a Jerusalén. Se conmovía por el dolor, también lo conmovía la necesidad de la gente en general. Recuerdan la alimentación de los 5,000. Todo eso, él estaba sintiendo lo que él había creado. Y la respuesta que sale de ese sentimiento no es, sí está duro, no es, también llora con el que está llorando. Y eso nos lo deja como enseñanza en Romanos capítulo 12, que lloremos con aquellos que lloran, ¿sí? Que nos gocemos con los que se gozan también. Pero Jesús lloró. Hay varias veces escuché que Jesús lloró por la incredulidad de los que estaban con él, pero realmente aquí nos muestra que Jesús lloró por la situación en la que se estaban viviendo las cosas. Él iba a resucitar a Lázaro.
O sea, como para qué. Yo creo que eso es lo que le da herramientas a quienes dicen, es que lloró por la incredulidad. ¿Cómo va a llorar también por la incredulidad? Yo no lo entendería. ¿Sí? Más, aquí dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Y nuevamente dice en el versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Él estaba, y tú sabes que es conmoverse, sentir lo que los demás están sintiendo. Entonces él estaba sintiendo esa tristeza, ese dolor, esa pérdida, ¿sí? Y que después él la experimentó totalmente con el Padre. Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Él lo experimentó también de esa manera, pero aquí lo está viviendo desde antes y lo siente, y Jesús lloró, porque en su humanidad, en el cuerpo mortal, Él sintió todo lo que tú y yo podemos sentir. Entonces, si en algún momento no crees que Dios pueda saber lo que sientes, porque pues nada más nos hizo, pero no lo sabe, exactamente sabe lo que sientes, sabe lo que te angustia, lo que te preocupa, los problemas que puedas estar pasando, lo sabe, porque no solamente estaba Él, sino Él veía a todos alrededor. Él confrontaba a cada uno y les hablaba a cada uno. Él era su médico. Sí, él era su guía, él era su terapista, él era todo para ellos, ¿sí? Y los iba levantando como lo ha sido para nosotros. Nos ha transformado. Y entre más cerca estás, más seguro estás en Él. Y entre menos cerca estás, pues es como llamarle al médico y a veces lo han puesto, ¿no? En los mensajitos o algo, que dice, oiga, mi hijo tiene esto, y manda una fotografía, y el médico le responde con una pastillita, pues, una fotografía de una pastilla, pues dele esto, ¿sí? O sea, también a distancia las cosas no funcionan. Es estar con él. Y obviamente cada uno tiene la responsabilidad de la oración, de la lectura de la palabra, pero la santa convocación es esta. ¿Sí estás de acuerdo que es una santa convocación? Así lo dice la palabra. Esta es la santa convocación. El cristiano responde. Entonces, podemos entender más a Jesús en este tiempo. Y dice, bueno, tenían la duda viendo a Jesús llorar. Digo, ¿no podía este hombre que abrió los ojos del ciego también evitar que Lázaro muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta allí. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Te ha tocado eso? Bueno, espero que no te toque. Pero te ha tocado más a veces hasta por las calles cuando pobres animalitos están por ahí. O cómo identifican que algo pasó en alguna casa o cosas por esos olores. ¿Sí? Porque es de 4 días. Jesús, versículo 40, Jesús les dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Sí que, si crees verás la gloria de Dios. Y nuevamente te repito, si crees verás la gloria de Dios. De otra manera, vas a seguir esperando el milagro de acuerdo a lo que tú quieres y como tú lo quieres. Pero la gloria de Dios es que Él se manifiesta con todo el poder, con todo, porque Él no hace las cosas pedacito, no, Él da todo, todo el poder en cada situación en tu vida misma, ¿sí? No te he dicho si quieres ver la gloria de Dios, quita la piedra, ¿sí? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, y pongan atención, esto es muy curioso, pero tenemos que tenerlo presente para que se nos quede. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
O sea, está orando en voz alta, pero digo, entiendan, no soy yo, este es Dios, ustedes se pueden comunicar directamente con Dios, busquen a Dios, Él hace. No soy yo directamente haciendo, así como no era Pablo, no era Juan, no era Pedro, así como no era Eliseo, no era Elí, no era ninguno Elías, no era ninguno de ellos, sino era Dios haciendo su obra. Por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Este es el fin, ¿eh? No que Lázaro salga caminando, sino para que crean que Jesús es el que dice ser. Porque si Él no es el Cristo, nosotros aquí estamos perdiendo el tiempo. Y en cualquier iglesia estamos perdiendo el tiempo. Pero si Él es quien dijo ser, tú y yo, si hemos creído en Él, tenemos vida eterna en Él. Amén. Y habiendo dicho esto, clamaban a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Qué les llama la atención de esa expresión? Ya sé que algunos lo saben, pero ¿qué les llama la atención de esa expresión? La autoridad, perdón, el poder, que le llama por su nombre. Dicen algunos comentaristas bíblicos, si no hubiera dicho el nombre de Lázaro, todas las tumbas se abren y se levantan. Sal fuera. ¿Qué pasó cuando él murió y resucitó? Cuando él murió, pues en el momento que sucedió en la cruz, las tumbas se abrieron. Si no dice Lázaro, todos se levantan. Porque es el poder de Dios. ¿Sí? No puede sanarte, no puede proveerte, no puede cambiar las circunstancias de tu vida. Mejor vamos aprendiendo de las circunstancias en las que nos tiene en este momento. Y cuando aprendamos, créeme, vas a darte cuenta que ya te dio te abrió la siguiente puerta a seguir adelante. ¿Sí? Le dijo, Lázaro, ven fuera. Y casi, nada más tú. ¿Sí? Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. ¿Te imaginas las manos y los pies atados y que va saliendo él solo con la cabeza tapada? Al destapar la cabeza, cámbiale de cara. Pon la que ves cada día en el espejo. ¿Sí sabías que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Y si sabías que como el buen pastor llegó y te dijo, pon tu nombre también, ven fuera. Yo les llamo, los llevo fuera y los llevo a los pastores y ahí encontrarán pastos verdes. ¿Recuerdas? Y lo hizo tal cual gráficamente lo que acababa de enseñar. Capítulo 10, el anterior. ¿Sí? Le llama afuera, le destápenlo, suéltenlo, quítenle las amarras, ya no es un prisionero, ya no es un esclavo del pecado, ahora es un esclavo del Señor. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama, pero y a él simplemente le dio la vida nuevamente. Y a ti y a mí, ¿qué nos dio? También. No nos vimos en las condiciones y tal vez con el olorcito que estaba emanando, pero para Dios tal vez sí. Nuestro olor ya no era agradable y estábamos atados completamente al pecado. Y nuestros ojos estaban tapados, tal vez estábamos todos cubiertos de la cabeza. Pero a través de Jesús nos desató y nos dejó ir a buscarle. Ahora somos libres para buscarlo. Amén. Eso es lo que nos deja ver aquí. Todo lo que Él está enseñando es, así es lo que hice con cada uno de ustedes. Les llamé por su nombre, ¿recuerdan? Él nos llama por su nombre, le dice, Lázaro, ven fuera. Edmundo, ven fuera. Y vamos, todos, suéltenle los brazos, suéltenle las piernas, quítenle.
todo lo que le tapa su vista, que tenga vista nuevamente. Amén. Eso es lo que hizo en cada uno. No es solamente, ay, mira, Jesús resucitó un muerto. No, resucitó un montón. Sí, nada más los que de aquí, si habemos creyentes y todos somos creyentes, de aquí resucitó a todos. A cada uno de nosotros nos hizo lo mismo, nos llamó fuera. Si somos sus hijos, respondimos y vamos ahí. Si no, aún están en esa misma condición y no saben para dónde ir. Pero viene, de todos modos, siempre la oposición. Porque he platicado con algunas personas aquí, creo que también aquí lo he dicho varias veces. Hay, Satanás tiene un papel importante en el mundo. Es el papel de quererte quitar la fe. O sea, el hecho de probar realmente tu corazón para con Dios es a través de esos arrebatos de Satanás, o que te quiere más bien arrebatar a ti tu fe. Entonces viene el caminar con Cristo y comenzamos y seguimos y andamos, y la oposición viene golpeando más siempre por un lado y por otro. Siempre. ¿Por qué? Porque quieren arrebatarte la fe. No quieren que te vaya mal. Es más, siguiéndote bien en el mundo, prosperándote completamente, te apartas de Dios, te van a dar hasta que te saques la lotería. Y dice, ah, este hombre, esta mujer, con la lotería se olvida de Dios. Ahí está. El billete te lo encuentras, no tienes ni que comprarlo, ya está. Uno menos. Que sigue, a ver, si le doy esto que tanto anhelado, también se va a apartar de Dios. Y a si le ocasiona un problema con tal persona porque lo vio feo en la iglesia, se va también a apartar de Dios. Entonces le hago que el el día anterior de la otra persona le vaya de la patada para que llegue a la iglesia todo con una cara y trate mal a alguien, y la otra persona, entonces me voy, todos los cristianos son los hipócritas, nunca más voy a pararme en la iglesia, y Satanás va ganando. Eso es lo que quiere, porque no te puede llevar al infierno, sino apartar de la fe en Jesucristo. Solamente apartarte de la fe en Jesucristo, que con eso Él ya ganó y nosotros ya perdimos. ¿Lo crees? ¿Crees eso? Es así. Pero esta última porción precisamente es, oigan, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Está haciendo muchos señales y pues la gente se está poniendo de su lado. Al rato van a venir los romanos y nos van a destrozar todos los templos y los cielos. Ya vamos a tener, pues ya no vamos a tener negocio, es lo que quieren decir. Porque si vieran la manifestación de Dios, dirían, oye, todos queremos eso. Qué bueno que ya llegó el Mesías. Pero no, la mayoría quiere su comodidad. La mayoría, yo sí creo en Dios mientras siga cómodo, mientras yo haga lo que me dé mi gana, mientras no se meta conmigo, sí le acepto sus bendiciones, algo así, ¿no? Y Dios, ay, gracias, gracias, ya estaba bien preocupado. ¿En serio? Pero se levanta Caifás, uno de ellos como sumo sacerdote aquel año, les digo, vosotros no sabéis nada. Ni pensáis, el versículo 50, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. 51 al final dice, y profetizó que Jesús habría de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Hay una controversia un poquito fuerte en cuanto dicen, hay un cristianismo tristemente que se había hecho muy amigable con el mundo y muy llamativo para el mundo. Y, y Jesús dijo, si a mí me rechazaron o aborrecieron, a ustedes también. Y entonces también dice, si el mundo no te está rechazando y aborreciendo por ser cristiano, no cristino, cristiano, entonces algo tal vez no estés haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. No estemos haciendo. Tenemos que ver cómo está nuestra vida con el Señor,
Porque oposición siempre va a haber, pero en esa oposición va a haber formas de predicar la palabra, que es lo que quiere el Señor. ¿Sí? Y a veces los más renuentes o los más que se resisten más a recibir la palabra de verdad, la palabra de fe, son los que al final terminan creyendo. No sabemos, esa es voluntad de Dios. Bueno, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue a una región contigua, en una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaban cerca de las Pascuas y todos se preguntaban, ¿irá a venir? Y todos estaban al pendiente para detenerlo. ¿Por qué razón? Porque resucitaba muertos, abría ojos de los ciegos, era el buen pastor y les llamaba a todos por su nombre. ¿Por qué causa, por qué de las obras buenas que he hecho, dijo en el capítulo anterior también, me quieren apedrear? ¿Por cuál? No, por obras buenas no te vamos a apedrear, sino por blasfemia. ¿Cuál blasfemia? Si están viendo a Dios ahí. Amén. Y hoy recordamos a través de los elementos que el Señor, precisamente Jesucristo, a través de todo esto, Él mismo murió, pero Él resucitó. Y Él lo anunció. Y Él nos recuerda hoy, en el pasaje, que el que cree en Él tiene vida eterna. Y yo te invito a que hoy hagas un examen de conciencia, hoy te pongas a cuentas con el Señor en este tiempo, en este momento, mientras mi hermano pasa los elementos.